¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompañan dos destacados analistas y expertos en geopolítica. Andrés Pierantoni se desempeñó como gerente y asesor de la presidencia del Banco del Alba, fue coordinador del Comité Técnico del Sucre, asesor de PDV Caribe y es experto en geopolítica. También nos acompaña William Serafino, politólogo, egresado de la UCB, está cursando una maestría en el Centro Nacional de Estudios Históricos. Es investigador, está enfocado principalmente en la geopolítica y en las nuevas lógicas de guerra del siglo XXI. Es columnista del portal Misión Verdad. Bienvenidos. Pierantoni, Serafino, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, la situación que hoy nos ocupa es el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo explicar eso? Vamos a ver si podemos facilitar que nuestra audiencia entienda qué está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. ¿Qué crees tú? Bueno, yo diría en síntesis, una situación que se está manifestando ahora porque llegó a una etapa crítica y porque la dirigencia política de Rusia ha decidido que era el momento, era la ventana de oportunidad para revertir una situación. Esto no es nuevo, esto tiene antecedentes. ¿Cuáles son? Los antecedentes son cuando se negocia en 1990 la reunificación de Alemania después de la caída del muro de Berlín y le dan las garantías a Gorbachov de que la OTAN no se iba a extender hacia el este, más allá de Alemania unificada, ¿correcto? Entonces, no hubo un tratado formal, que es lo que aducen ahorita los occidentales para justificar eso, pero sí hubo mucho intercambio de notas y hay una documentación muy amplia que recientemente se desclasificó. Entonces, ¿qué fue pasando allí? Que por unos años se mantuvo eso, se respetó eso. Pero, sin embargo, a partir del 97 ya se dejó respetar. Y aparte de eso, ya en 1995-94 empieza la guerra de Chechenia, la tendencia es secesionista en Chechenia, como dijo Putin en uno de los discursos recientes, los Estados Unidos estaban involucrados, porque él manejaba ya en esa época, era alto directivo de FSB, que es lo que era antiguamente la KGB soviética, quiere decir el Servicio de Inteligencia. Entonces manejaban doble agente, como dijo él, y entonces tenían información exacta de los intereses de Estados Unidos en promover esa secesión. Entonces ellos no entendían si, por ejemplo, en 1993 Rusia estaba ofreciendo, con la ayuda y asistencia técnica del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, vender toda la industria armamentista de Rusia. Imagínense eso. Los funcionarios de la CIA se las pasaban en todas las centrales nucleares atómicas militares de Rusia para supervisar de que no hubiese problemas de mantenimiento, ese tipo de cosas. Y toda la directiva de los entes que dirigían la política económica de Rusia estaba influenciada directamente por funcionarios y asesores de Estados Unidos. Entonces, después de que hubo con Yeltsin esa total apertura, al punto que el canciller que había en esa época decía que Rusia no tenía una política nacional o de interés nacional, que era simplemente la de Estados Unidos, ¿no? Se dieron cuenta que no se estaban cumpliendo las promesas, cambiaron de estrategia a partir de que Yeltsin entonces traspasa el poder a Putin, y Putin representa prácticamente no solo la comunidad de inteligencia rusa, sino también el aparato militar, el complejo militar industrial ruso, y ha ido tratando de resolver una mejor relación, pero ya a partir de la reunión que creo que fue en Múnich de seguridad, donde él ya empieza a manifestar su insatisfacción. En 2014 vienen las sanciones, ahí definitivamente se dan cuenta de que tienen que preparar condiciones. Entonces, en estos 8 años han creado las condiciones económico-financieras, han creado las condiciones militares. Cuando el 1 de marzo él muestra todos los nuevos armamentos nucleares que ha desarrollado Rusia, y han creado toda una serie de situaciones con China, etcétera, etcétera, que le permite sostener
una contraofensiva dura que es la que estaba ejecutando. Serafino, ¿qué está pasando? Sí, yo tu miré, óptica? yo miré más a la actualidad y a lo que ha pasado en los últimos 8 años. Esto lo que estamos viendo es una exacerbación y una agudización de un conflicto que inició a manos de Occidente en el golpe denominado Maidán o Euromaidán en el año 2014, que termina dándole un golpe de Estado al gobierno de Yanukovych, un gobierno que tenía muy buenas relaciones con Rusia y que mantenía, digamos, cierta condición de neutralidad en una zona tan geopolíticamente inestable como es Europa Oriental. En este golpe de Estado, que está patrocinado directamente por los Estados Unidos y por la OTAN, es un golpe también con tendencias neonazis y que al mismo tiempo, cuando se da este golpe de Estado, la región del Donbass, que es esta región que tanto ha sonado en los medios de comunicación, estamos hablando del suroeste de Ucrania, dos provincias muy importantes, por un lado la de Donetsk y por otro lado la de Lugansk, no reconocen el nuevo gobierno de tendencia neonazi que se encumbra en el poder luego del golpe de Estado del año 2014. Hay un referendo de autodeterminación y estas dos regiones se autoproclaman como repúblicas independientes. Inmediatamente comienza un conflicto armado que a la luz de los datos de la OCSE ha tenido más o menos más de 10.000 asesinados. Estamos hablando de ucranianos rusoparlantes y estamos hablando también de población rusa, a la que hace muy pocos años se les pidieron pasaportes diplomáticos y ya el gobierno de la Federación Rusa ya tenía la responsabilidad de salvaguardar la vida de esta importante población. En este marco de este conflicto armado se llega a un acuerdo que es muy importante, que son los protocolos de Minsk. El protocolo de Minsk 1 y el protocolo de Minsk 2, que es del año 2014 y el año 2015. Eso también viene acompañado por el Cuarteto de Normandía, fundamentalmente buscando una solución diplomática en dos sentidos fundamentales. Tratar de conseguir un alto al fuego que permitiera aliviar el conflicto armado y segundo, ir hacia una nueva estructura territorial vía reforma constitucional del Estado ucraniano para que fueran incorporados tanto Donetsk como Lugansk en una nueva arquitectura territorial más federativa donde se le pudiera reconocer cierto estatuto de autonomía. Para hacerlo lo más sintético posible, Rusia tiene 8 años apostando por esta vía diplomática. 8 años, donde, según las propias cifras de la OCSE, en la misión de observación, se ha pasado más de 1000 veces el alto al fuego. Hay una campaña sistemática de bombardeos, de persecución, de limpieza étnica, en lo que podríamos catalogar en una especie de palestinización de la propia población del Donbass, en el sentido de que hay discriminación lingüística, que se ha negado el uso del ruso, que hay campañas de bombardeo masivo, que hay una idea de expulsar a la población de sus territorios naturales. Luego de 8 años, donde obviamente el gobierno de Ucrania, alineado con la OTAN y con Estados Unidos, ha mostrado su indisposición a seguir la vía de diálogo, ante un recrudecimiento de la escalada militar, obviamente no le ha quedado más opción a Rusia que lanzar esta operación militar especial. Una operación militar especial que aparte ha sido justificada haciendo uso del artículo 51 de la ONU, ¿no? Haciendo uso de la legítima defensa, en el entendido de que su seguridad y sus imperativos estratégicos como nación están siendo socavados, están siendo puestos en peligro y que además hay población rusa que está muriendo en este conflicto y que está siendo asesinada fundamentalmente por el gobierno de Ucrania, que ha sido apoyado militarmente también por la OTAN. Creo que llegaron a una situación de clímax, a una situación de agudización de este conflicto y Rusia, en ánimos de preservar a su población en el territorio del Donbass y en ánimos también de preservar la seguridad nacional de un país, el país más extenso del mundo, estamos hablando de 17 millones de kilómetros cuadrados, obviamente ha lanzado esta operación especial con la búsqueda de imponer la paz en el sentido de lo que dijo el presidente Putin. Esto no es una operación ni para ocupar Ucrania ni para invadir Ucrania, es una operación que busca dos aspectos fundamentales: desmilitarizar Ucrania, en el sentido de la proveeduría de armas de la OTAN, y desnazificar Ucrania. Esto pasa por extirpar estos elementos como el batallón Azov, la influencia de poderes neonazis en la policía, en la Guardia Nacional de Ucrania, y que obviamente pueda darse un escenario de negociación y diplomacia que permita ir nuevamente a los acuerdos de Minsk si hay la oportunidad y que obviamente Ucrania rompa, digamos, con este alineamiento tan peligroso que ha tenido con la OTAN. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a profundizar en las amenazas que siente Rusia con respecto a este acercamiento de la OTAN a sus fronteras. ¿Y cuáles son los intereses de Estados Unidos y de Europa en este conflicto? Pero me responden cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompañan Andrés Pierantoni y William Serafino, analistas políticos expertos en geopolítica. Les preguntaba acerca de los intereses que están en conflicto.
¿Qué está haciendo Rusia? ¿Por qué se siente amenazada? ¿Y por qué avanza la OTAN hacia las fronteras con Rusia? Bueno, mira, primero, cuando uno lee lo que ha ocurrido, como yo explicaba antes, del 90 para acá, por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos, básicamente el eje angloamericano que el que dirige la OTAN. Y la actitud que tuvo Rusia después del colapso de la Unión Soviética, realmente uno no se explica lo que está pasando, porque Rusia tiene un modelo capitalista. Claro, no significaba una amenaza en absoluto, ni militar, ni económica, no es el caso, ni ideológica. Ni económica, porque no es el caso de China. Sí. Pero la misma pregunta tú te puedes hacer en un caso menos destacado, como el caso de Corea. ¿Por qué provocan a Corea? ¿Acaso Corea es una amenaza? La transformaron en una amenaza y tuvo que desarrollar la bomba atómica. ¿Qué pasa allí? El mismo caso de Irán. ¿Por qué balcanizan, destruyen a Saddam Hussein, que era un pupilo, un toñeco de ellos, por decirlo así, y entonces le abren a Irán el liderazgo, etc.? O sea, ¿por qué generan situaciones de conflicto? La generan fundamentalmente porque, como decía Eisenhower, en enero de 1961, cuando se despide pues, del periodo presidencial y hace su discurso a la nación, su mensaje a la nación, él destaca al final del discurso que la principal amenaza que tiene la democracia americana está dentro de Estados Unidos y se llama el complejo militar industrial. Era militar industrial congresional, pero quitó la parte congresional por razones obvias y políticas. Sí. Bueno, de hecho la información que hay, la última información, aunque los archivos todavía no han sido clasificados después de 58 años del asesinato de Kennedy, parece que tienen que ver con ese complejo, porque Kennedy, después de la crisis de los misiles en Cuba, que la resolvió de una forma que no estaban de acuerdo el generalato, hizo un tratado para el control de pruebas nucleares y quería ir a un amplio desmontaje de todo ese aparataje, etcétera, etcétera. Y parece que fue ahí. Entonces, ese complejo militar industrial no estaba preparado para la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética que ocurriera tan rápido. Crearon otro monstruo, por llamarlo así, con la cuestión islámica, que fue un invento, ¿no? Y generaron toda una narrativa a partir de eso, etcétera. Pero realmente, para justificar lo que se llamaba cuando Reagan la guerra de las galaxias, o sea, una estampida en el gasto militar, se necesitaba y se necesita una contraparte, un adversario de nivel, un enemigo de nivel tecnológico, como es Rusia. ¿Me explico? Entonces, ellos mismos han empujado artificialmente a Rusia a ser el enemigo, cosa que Rusia no tenía ningún interés en hacerlo. De hecho, ya se está hablando a nivel de congresistas, etcétera, empezó una campaña de decir que hay que rearmar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Claro, la tecnología de láser y algunas tecnologías espaciales, etcétera, ya están casi que maduras. Entonces, ese complejo militar industrial considera que tiene las condiciones para un salto. Pero eso significa aplicar lo que algunos llaman el keynesianismo militar, o sea, imprimir billetes como hace la Reserva Federal de manera masiva, pero no para financiar infraestructura, no para financiar proyectos sociales, etcétera, sino básicamente para financiar un salto enorme en el gasto militar, que eso es justamente donde la trampa donde ha caído Biden en alguna manera, o digamos que está conectado a ciertos intereses del Partido Demócrata y la que adversó y que sigue adversando Trump. Por eso allí se está abriendo una situación compleja interna en Estados Unidos. ¿Qué crees tú, Serafino? Sí, yo creo que esto también estaba muy bien concebido luego de la disolución de la URSS. Hay dos documentos que me parecen importantes, que es el Defense Planning, que es un documento oficial del Departamento de Defensa que se publica en el año 1992, y lo otro, la propia postura de los neoconservadores, que también fueron muy fundamentales en socavar la autoridad de Trump y complicarle todo el mandato. Estos neocon partían de una premisa intelectual fundamental que le dio forma a ese imperio, ese momento de superpotencia de Estados Unidos, luego de que su principal competidor estratégico se había desintegrado, que era que Estados Unidos debía forzar y buscar de manera estratégica la no aparición de cualquier competidor que le pudiera, como decía que pudiera, digamos, competir en alguno de los campos más importantes como el militar o el tecnológico. Esto ya estaba concebido desde el año 92 y justamente la expansión de la OTAN hacia Europa del Este. Recordemos que se vincula a Hungría, que se incorporaba a Polonia, que se incorporaba a Rumanía, que se incorporaba a Moldavia. Es decir, todos los países que formaban parte de esa gran frontera de la Unión Soviética, más allá de los pactos de Brest-Litovsk,
Es decir, ya Rusia se comenzaba a sentir como presionada, asediada y que venía, digamos, un plan mayor de acoso. Hay un elemento importante que tiene que ver mucho con la mentalidad rusa. ¿Con qué objetivo es ese plan de acoso a Rusia? Yo creo que ellos ya veían previsible, aunque tenían cierto espíritu triunfalista luego de la desintegración de la URSS, que Rusia se iba a recomponer. Yo creo que había una perspectiva de que Rusia se iba a recomponer, que iba a volver a lanzar su programa, que iba a recuperar su ejército, que iba a recuperar su industria, y ya venía sonando por ahí un Vladimir Putin que venía, digamos, con un discurso de recuperar la dignidad nacional de Rusia. Esto obviamente supuso un elemento muy importante porque aunque Rusia estaba muy debilitada en términos militares y en términos económicos, Rusia es un país con un importante poder en términos de la economía mundial, es decir, con un poder de arbitraje importante, es un productor de trigo de primer nivel, tiene importantes yacimientos de petróleo y de gas, depende mucho Europa del gas que produce Rusia. Entonces era cuestión de tiempo de que llegara un nuevo liderazgo que pudiera, digamos, recomponer a Rusia ya a nivel geopolítico. Hay un elemento muy importante en la mentalidad rusa, para sintetizarlo, que es que tiene que ver que siendo el país más grande del mundo, ha sido secularmente invadido, secularmente conquistado o en vías de conquista por varias áreas geográficas. Nada más por Asia Central, los mongoles, bueno, hicieron desastres en Rusia, con los turcos con los otomanos tuvieron distintos conflictos por la península de Crimea, que antes era otomana, a través del Cáucaso, y las distintas invasiones que hubo desde el norte a través del mar Báltico. Es decir, Rusia es un país que ha tenido que reforzar su infraestructura militar porque es un país muy extenso en términos geográficos. Tienes demasiados frentes abiertos, demasiadas vulnerabilidades en términos territoriales, y obviamente en vista de que te estás recomponiendo políticamente, hay un ascenso de países exsoviéticos que se están involucrando a la OTAN, que obviamente con la OTAN quiere decir también armas nucleares, a pocos kilómetros. Es decir, Kiev de Moscú está a muy pocos kilómetros, en una cercanía tan importante. Obviamente Rusia se siente amenazada, y obviamente que es un elemento importante porque este conflicto también tiene un lado fundamental, que son las propuestas de seguridad que hizo Rusia a Estados Unidos y la OTAN. Y Rusia lanzó un concepto que es importante, que es la indivisibilidad de la seguridad europea. ¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad de un Estado, por ejemplo el de Ucrania, que se dice que soberanamente podría inscribirse o incorporarse a la OTAN, no puede ser a costa de la inseguridad de otro Estado. Obviamente ni la OTAN ni Estados Unidos respondieron sobre este concepto porque es el concepto fundamental sobre el cual se ha basado la arquitectura de la seguridad europea, y básicamente lo que está diciendo Rusia era: rediscutamos esta arquitectura porque me siento amenazado, y obviamente hubo una subestimación de estos reclamos. ¿Por qué amenazar a Rusia cuando Rusia pudo haberse convertido en un aliado? Hay también otras razones, además de la armamentística, de la militar. Hay razones comerciales también en este conflicto. Me responden, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompañan William Serafino y Andrés Pierantoni, analistas políticos, expertos en geopolítica. Les preguntaba acerca de por qué considerar a Rusia como una amenaza si pudo haber sido perfectamente un aliado para Europa. Hay también otras razones, además de la razón militar, habrá razones comerciales, financieras, que explican por qué se alimenta un conflicto que pudo no haber ocurrido. En realidad sí existen razones comerciales, lo podemos conversar ahorita, pero siempre inscritas en una lógica geopolítica estratégica. Entonces hay una tendencia que se ha ido imponiendo de este complejo militar industrial. Sin embargo, ha habido otras tendencias. El mismo Kissinger planteaba también una alianza con Rusia. De hecho, en 2004, cuando vienen las sanciones por el tema de Ucrania, en contra de Rusia, en Rusia había varias empresas occidentales perforando yacimientos petroleros y gasíferos en la zona del Ártico y en otras zonas de Siberia donde la tecnología rusa está atrasada, entre comillas, con respecto, o por lo menos estaba, con respecto a la americana, por ejemplo, occidental. Hubiese sido lógico una gran alianza de inversiones estadounidenses donde Rusia está totalmente abierta en eso y en otros campos para que de alguna manera acercara a China, porque hubiese sido una manera de captar, no Rusia una posición agresiva en contra de China, pero seguramente neutral, y en dado caso el gas que fluiría hacia China sería posiblemente de empresas mixtas con Estados Unidos. Entonces, pero la lógica era generar esa carrera armamentista por un lado, y por otro lado el lobby petrolero estadounidense
con el descubrimiento del fracking, a partir de Obama empieza a presionar para tener mercado, cada día más mercado. Y entonces ahí hubieron dos estrategias. Una, eliminar los malos. Venezuela, Irán, Rusia. Porque de lo contrario se iba a producir una sobreoferta y una caída de los precios. Entonces había que neutralizar o sacar del mercado la capacidad exportadora de estos países. Y en el caso de Europa está evidente. O sea, Estados Unidos ha hecho inversiones, empresas norteamericanas, en controlar varios de los gasoductos dentro de Europa, y lo que quieren ahorita es conectarlo a su producción de GLP, que como viene en barco, etcétera, para después tiene que ser transformado en gas, etcétera. Prácticamente un costo muchísimo mayor que el gas ruso. Y los otros gasoductos que serían de Qatar, que serían del Medio Oriente, que sería del Norte de África, etcétera, son proyectos que se van a demorar, además porque está la situación en Siria, etcétera, etcétera. Entonces, a corto plazo ellos tienen que imponer una barrera artificial, militar, o de amenaza, o geopolítica, obligar entonces a Europa, empezando por Alemania, que prácticamente es un suicidio para la industria alemana lo que están haciendo, es a comprar el gas licuado estadounidense muchísimo más costoso. ¿Me explico? Pero en términos generales, eso responde a intereses corporativos, del lobby petrolero, etcétera, pero por otro lado también a un proyecto global donde se pretende chocar o atacar contemporáneamente Rusia y China, y lo que se está produciendo entonces una alianza, que era lo que justamente todos los geopolíticos de Estados Unidos, especialistas, etcétera, siempre desaconsejaron que se formara la masa euroasiática en bloque, porque prácticamente entre esos dos bloques, además la India lo ha demostrado en la Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no ha votado para las sanciones a Rusia, y mantiene una relación amistosa, ¿entiendes? Por muchas razones. Entonces, es prácticamente el bloque euroasiático no está siendo controlado por las potencias marítimas tradicionales, como era antiguamente Gran Bretaña y ahora Estados Unidos. Entonces, es una apuesta muy riesgosa la que ¿Hacia están dónde va haciendo. ese conflicto, Serafina? Sí, yo me apoyaría en lo que dice el compañero, porque es fundamental entender aquí la teoría de, la teoría de Speakman con el Rimland, y la teoría de Mackinder, ¿no? Que quien controla la isla mundo, refiriéndose a Eurasia, y que prácticamente el epicentro sería Rusia, controla el mundo, ¿no? Que sería una aspiración que justamente Mackinder fue uno de los grandes ideólogos de la geopolítica del Imperio Británico, ¿no? Hay que verlo, como también lo decía Kissinger, que Estados Unidos es una isla en términos geopolíticos, es decir, no tiene continuidad territorial y está demasiado lejos de esta isla mundo. Eurasia es un continente estratégico y muy importante, y por eso le daban este perfil, porque está la principal acumulación del PIB, los principales recursos naturales, la mayor cantidad de mano de obra y los principales recursos que mueven la maquinaria del capitalismo global. En ese sentido, yo creo que lo que podría explicar de manera más coherente el asedio, el acoso sistemático a Rusia, es que también hay una cuestión de metabolismo del propio sistema financiero internacional. Es decir, nosotros veníamos de una burbuja.com en los años 90 y una situación de bastante vulnerabilidad del sistema financiero occidental. Según distintos analistas, esta crisis de la burbuja.com se interrumpe y evita que haya un colapso mayor 2 o 3 años después, porque hay una invasión a Irak y hay una invasión a Afganistán, que permite a los principales bancos de los Estados Unidos financiar la reconstrucción, entre comillas, de Irak, que permite nuevamente vender armas, que permite sacar petróleo a bajo costo, y eso obviamente le da una garantía de sostenibilidad al sistema, hasta que evidentemente, porque es un sistema bastante comprometido por sus altos niveles de apalancamiento en deuda, por un consumo exorbitante, por la dependencia también de recursos naturales que no posee Occidente en su dominio, permite extender ese sistema que tiene esas debilidades hasta el año 2008, cuando viene la gran crisis por la hipoteca subprime, ¿no? Creo que Estados Unidos y Occidente se ven nuevamente en este escenario donde necesitan obviamente acceder a recursos naturales de una manera más fácil, y esos recursos están en Rusia. Y el principal mercado de consumo de energía está en Europa. Entonces, hay 3 principales fuentes que ha utilizado Rusia para transportar el gas que pasa por Ucrania todos estos años, que se ha venido reduciendo, el proyecto del Nord Stream 2, el proyecto de Yamal, que pasa por Polonia y Bielorrusia, y también por cargueros a través de Kaliningrado, ¿no? Que han sido las principales arterias de Rusia. ¿Cuál es la estrategia de los Estados Unidos? Bueno, reprimir con sanciones, que es una estrategia también de represión financiera, geoeconómica también, y tratar de desplazar las principales fuentes de alimentación del gas de Europa a través de Australia, de Qatar y de los propios Estados Unidos, a sabiendas de que ese precio, en mi opinión, especulativo, porque parte de una represión política, no parte de un cambio natural
de las reglas de juego, lo va a terminar pagando el consumidor europeo. Eso va a traer más inflación, eso va a traer un cortocircuito en el sistema financiero internacional y va a obligar a los Estados Unidos a hacer una cosa que no han querido hacer, que es subir las tasas de interés a través de la Reserva Federal, que implica que se suben las tasas de interés, no solamente una restricción de la liquidez, sino que muchos de los activos financieros que están encarecidos en la bolsa de valores se van a venir abajo. Eso va posiblemente a estallar la burbuja en la que vivimos y obviamente a trastornar y a trastocar las posibilidades de recuperación de la pospandemia. Hay que ver este contexto geopolítico situado en un fuerte cortocircuito de la economía mundial, donde hay problemas en la crisis de suministro con los microchips, hay problemas también de carácter energético, muchos de los yacimientos de gas a nivel mundial han alcanzado su pico, es decir, van a producir ahora de manera decreciente. Y obviamente llega este conflicto que obviamente ha sido presionado por los Estados Unidos, creo que con una búsqueda de beneficio, como tú bien indicas, material y como indicaba el compañero, vender más gas, vender más armas, obviamente sacar un beneficio, pero son beneficios corporativos. Es decir, a nivel de las sociedades, de la ciudadanía estadounidense, lo ha dicho el propio Biden, vamos a tratar de aliviar los efectos colaterales que traerán las sanciones, porque esto se va a traducir en más inflación, en altos costos de energía y obviamente yo creo que una ralentización de las expectativas de recuperación post-pandemia. Y en el caso de nosotros, de los países, por llamarlo así, en desarrollo, un incremento del servicio a la deuda. Ya vamos a hablar del impacto sobre América Latina. Ahora, es claro en qué beneficia este conflicto por ejemplo, a Rusia. Sirve de contención y para disminuir las amenazas a su territorio. Pero en qué beneficia a Europa y a Estados Unidos. Pero me responden por favor cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompañan Andrés Pierantoni y William Serafino, analistas políticos, expertos en geopolítica. Les preguntaba, para ir concentrándonos en una explicación, ¿en qué beneficia esto a Estados Unidos? Ya sabemos que hay beneficios, geopolíticos, puede haber beneficios comerciales, pero tiene un impacto negativo sobre la población, va a tener un impacto negativo sobre la población norteamericana. Desde luego, porque además en este momento ¿Cuál es estamos el último fin? En la crisis, el post-COVID que se va a alargar con esta situación, como justamente también mencionaba el colega ahí, una situación de la finanza precaria, una situación de la bolsa precaria y en definitiva una situación social tensa. La inflación, la ruptura de las cadenas de suministro, sí, está aumentando el combustible y eso es algo que el elector estadounidense no perdona. Se ha duplicado casi ya el costo de la gasolina. Y Biden tiene un problema también político muy concreto. Hasta la retirada desastrosa que hubo en Afganistán, más o menos su popularidad no era extraordinaria, pero más o menos aceptable, le daba esperanza para el midterm, que son las elecciones ahorita del 8 de noviembre en Estados Unidos, donde se renueva la mitad del Congreso y la mitad del Senado. Pero realmente ha sido un desastre la retirada en Afganistán. Estaba planificado que todo el armamento, el parque de armamento, quedara en manos de los talibanes para que fueran un factor de desestabilización hacia China, hacia Rusia, etc. Lo que no estaba previsto es que se hiciera de una manera tan caótica y con una cobertura mediática que dio una pésima imagen de Biden. Yo creo que en ese sentido fue una trampa que le hicieron a Biden esos sectores del complejo militar industrial para obligarlo entonces a tratar de recuperar popularidad con lo que está haciendo ahora con Rusia. Pero en definitiva, esto va a tener un precio político. Claro. Si no da resultados que ellos esperan, porque se está generando toda una euforia de que prácticamente están acabando con Rusia, etc. Si no consiguen los resultados y Rusia consigue más o menos los objetivos de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, definitivamente el resultado, que ya ahora se vislumbra no muy bueno, va a ser pésimo en la midterm de noviembre y por consiguiente en el 2024. Con respecto a Europa, es absurdo. Europa realmente está haciendo un harakiri, empezando por los países industriales, como el caso de Alemania en particular, ¿no? La industria alemana, que ya
tiene Creo que depende un 40% del gas. Sí. En promedio Europa, 40%. Sí, 40%. Alemania creo 50 y pico. Sí, 50 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque Alemania, curiosamente, hubo toda una campaña de los verdes y de una cantidad de ONG, que generalmente la ONG no es un fenómeno europeo, es un fenómeno Las ONG se han convertido que en han obligado a Alemania a desmontar, mientras que de injerencia. Francia tiene toda la generación, casi toda la generación eléctrica en nuclear y va a aumentarla ahora. Alemania desmontó todo, se quedó expuesta al tema de necesitar el gas y otra energía, pero resulta que en ese momento entonces los que se aprovecharon no fueron Estados Unidos, fueron los rusos. Entonces en este momento Alemania, por ejemplo, Austria 100%, Holanda un 40 y pico por ciento, hay toda la parte más desarrollada industrialmente y en general de Europa, depende en gran medida del gas ruso. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? Porque además todo el problema, digamos, que la superestructura de Bruselas, de la Comunidad Europea, realmente no representa, la Unión Europea no representa los intereses de los países. Ya se ha transformado en algo que está directamente vinculado al eje de poder angloamericano. Y entonces, evidentemente, el ciudadano europeo de muchos de estos países va a empezar a reaccionar en contra. O sea, vamos a presenciar en los próximos años una gran turbulencia, así como la ha tenido Estados Unidos, una gran turbulencia social y política en Europa. Está surgiendo un nuevo orden mundial con esto. Esta es la demostración plena de que hay un nuevo orden mundial emergente. Efectivamente, yo creo que con estos acontecimientos de los últimos días hay una oficialización de que entramos definitivamente en un orden de características multipolares. El unilateralismo y la unipolaridad a la que estábamos acostumbrados a Estados Unidos y de la OTAN ha desaparecido, en el entendido de que por medios militares no puede forzar una situación diferente. La presión militar por sí misma, que había sido su condición de existencia de esta unipolaridad, tanto en Medio Oriente como en las regiones incluso de Europa del Este, con la guerra de los Balcanes, con todos estos acontecimientos geopolíticos, el medio de la fuerza, los medios militares, era lo que le había dado a Estados Unidos una autoridad y una capacidad de arbitraje mundial sobre otras potencias, incluso intermedias. Esto lo que certifica es justamente el nacimiento de un orden donde hay primero, una democratización de los ejes y de los bloques de poder. Es decir, ya no solamente miremos a Bruselas y a Washington como los dos polos que deciden por el resto del planeta, sino que ya tenemos un Beijing, tenemos un Teherán, tenemos un Ankara, tenemos una distribución del mapa político y del mapa de poder, acompañado creo que yo también por una generalización del poder económico, en el sentido de que hay una regionalización también de los flujos comerciales y de los flujos financieros a raíz de lo que se ha logrado con los memorandos de entendimiento de Rusia y de China, con la visita del recién electo presidente iraní a Rusia, que fue su primera visita internacional, y se ha venido, digamos, cuajando una integración de tipo euroasiática que se ha independizado del dominio y del poder de los Estados Unidos, y eso nos habla, no sé si tanto de una nueva guerra fría, creo que es un concepto que habría que repensar en estas condiciones, pero sí creo que hay un nuevo orden multipolar que ya no solamente está en ascenso y que ya ha sentado sus bases fundamentales, sino que ya está creando respuestas propias a nivel geopolítico. Lo que comentaba el compañero con respecto a Afganistán, la situación se estabiliza en Afganistán a raíz de lo que discutió la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, por primera vez un conflicto de escala global con una desestabilización territorial en Asia Central tan importante tiene una respuesta de los propios actores asiáticos. Es decir, no tuvo que venir Estados Unidos con el paquete de ayuda y el paquete de medidas a reordenar una situación. La reordenaron Rusia y China, fundamentalmente apoyándose también en Pakistán y en la India, que son dos actores muy involucrados en la guerra de Afganistán. ¿China no sería el gran beneficiario en términos económicos, financieros, comerciales? Bueno, China se beneficia en el sentido que evidentemente emerge como Rusia, una gran potencia, definitivamente. Claro, frente a las debilidades a China se le va de a sus abaratar, competencias. A China se le va a abaratar el costo de las materias primas, en el sentido que se sabe que China ha sido hábil en negociar. No ha excedido en ese aprovechamiento de esa circunstancia en cuanto a los precios, pero indudablemente está comprando por debajo del precio de mercado el gas y una cantidad de rubros que está comprando de Rusia. Acaba de firmar un convenio para un nuevo gasoducto y involucra a Pakistán, su aliado, y China se beneficia en primer lugar de esa confrontación y del hecho que esa situación tensa le genera mayor capacidad de maniobra sobre el problema de Taiwán. Claro. Porque Estados Unidos en este momento, descubriendo la fortaleza que tiene Rusia en la parte nuclear, por ejemplo, que Putin la menciona cada rato, diciendo que a nivel de guerra convencional ustedes nos ganan, pero mosca que yo tengo la superioridad en la parte nuclear. Entonces eso le genera a China un contexto más favorable, indudablemente.
Hay un aspecto importante, solo por hacerlo notar, que tiene que ver con el tema de las sanciones. Es decir, con las sanciones no solamente es buscar castigar o socavar la estabilidad de la economía rusa, desplomar el rublo, afectar su endeudamiento externo. Hay un intento también de realinear a los países occidentales en función de esta lógica sancionatoria. Si lo que está diciendo Estados Unidos, o estás conmigo o estás en mi contra. Y justamente en los países del sudeste asiático, fundamentalmente, excepción de Filipinas y otros, India está buscando un mecanismo de pago en rupias para el comercio energético. Muchos de los países Esto latinoamericanos... acelerará un proceso de reconfiguración del sistema financiero, contrario a la hegemonía norteamericana. Vamos a profundizar un poco sobre ese tema y en este próximo bloque el impacto que puede tener sobre América Latina y Venezuela este conflicto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompañan Andrés Pierantoni y William Serafino, analistas políticos, expertos en geopolítica. Les preguntaba sobre el impacto que puede tener esto en América Latina, en Venezuela, el rol de Brasil, y si además este conflicto no acelera la reconfiguración financiera, comercial del planeta. Yo te contestaría la primera parte del colega, porque para aprovechar el tiempo. Con mucha razón mencionas Brasil. Y yo diría, por ejemplo, que mucha gente no se ha explicado este repentino viaje del presidente Bolsonaro a Moscú y esa reunión con Putin, cuando realmente Brasil no tenía mayor cercanía política ni diplomática con Rusia desde que estaba el presidente Bolsonaro, y más bien fue uno de los factores que ralentizó el proceso de los BRICS. Toda una cantidad de cosas que se habían creado cuando el presidente Lula, etc. Y después un elemento que se ha destacado poco, que es al regreso de este viaje, se abre la frontera de Brasil con Venezuela. ¿Ok? Todo eso está conectado. ¿Quién es el que diseña esto, en mi opinión? El líder de los conservadores del hemisferio. No digamos a nivel mundial, pero del hemisferio. Donald Trump. Entonces, Donald Trump, que tiene como adversario principal, más allá de las figuras políticas, a ese complejo militar industrial, que es el que impide un desarrollo sostenible de largo plazo real de la economía estadounidense para poder competir con China, ¿no? Sabe que si no derrota ese complejo, que es muy difícil derrotarlo, y un aliado, de alguna manera, es Putin. Entonces está tratando de conectar allí, y evidentemente Putin también dice, bueno, hermano, no afecte tanto a mi aliado allá en Sudamérica, etcétera. Entonces hay un cambio, un redimensionamiento repentino. Más pragmático, ¿no? Muy pragmático, porque además Bolsonaro quiere aplicar el 2 de octubre en las elecciones que va a haber en Brasil la técnica de Trump, porque él sabe que bajo el punto de vista de la encuesta él está perdido. Entonces va a declarar, y ha hecho una campaña ya de que las máquinas, que no sé qué cosa no funciona. Ha hecho una campaña muy parecida a la de Trump, y él sabe que el 8 de noviembre posiblemente gane Trump, por decirlo así, en el Congreso, etcétera, y él está apuntando a tener ese apoyo político para lograr justificar, desconocer de facto, una cuestión compleja, ¿no? Pero para allá van los tiros. El impacto en América Latina, Venezuela particularmente. Sí, dicho en dos... Que es un aliado de Rusia. En blanco y negro podríamos ver un proceso de polarización en términos de las opiniones y de los alineamientos geopolíticos. En América Latina. En América Latina, sobre todo en lo que tiene que ver con las opiniones internacionales. Ya si hay un acompañamiento, digamos que automático con la campaña de sanciones, yo lo veo bastante difícil, porque hay muchos nexos de cooperación, es decir, hay muchos vasos de comunicación con Rusia, sobre todo por el tema vacuna, que es un elemento fundamental, y otras áreas de cooperación en términos petroleros e incluso agroindustriales, ¿no? Yo creo que muchos países podrían tener una opinión desfavorable a la operación militar rusa, pero eso no implica un apoyo automático a la política de sanciones. Eso para decirlo en términos muy sintéticos. Con lo que preguntabas con respecto a la transformación del orden geopolítico, yo creo que hay una reingeniería de los principales bloques comerciales y de las principales redes de comercio y finanzas a nivel mundial. Yo lo he llamado algo así como una geopolítica de los entornos inmediatos, como una respuesta a una globalización neoliberal absoluta, que yo creo que agotó su modelo, agotó sus premisas. Es decir,
ese relato triunfalista de que el mundo iba a ser integrado por un planeta de fronteras abiertas, sin aranceles, sin tributos, donde las mercancías fluirían rápidamente, ahora están chocando con las restricciones de la geopolítica. ¿Qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Quien no apoya las sanciones se va a ver penalizado por las políticas de asfixia y de asedio financiero que está emprendiendo Occidente. Esto va a traer obviamente un desacoplamiento de quienes no se entienden en esa lógica y quienes van a buscar comerciar con Rusia. Se me quedaba pendiente la parte pasada, me parece que es un dato importante. Nada más, India y China ocupan el 25% de la economía mundial. No estás incluyendo ni Medio Oriente, que por ejemplo Teherán, Damasco han tenido una opinión de apoyo a la operación que está teniendo Rusia. Muchos países del sudeste asiático han mostrado neutralidad, como también indica la propia tradición de esa zona, y los estados árabes también se han mostrado favorables a lo que está realizando Rusia. Entonces lo que podemos ver es un mundo dividido en dos o tres mitades, donde va a haber una regionalización distinta de los bloques económicos y una reingeniería también de los mecanismos. Ya no hablaremos del SWIFT únicamente como el marco global para realizar las transacciones financieras, sino de tecnologías, de innovaciones en el ámbito regional que pudieran permitir dar una respuesta a la política de sanciones. Creo que si buscáramos alguna conclusión, creo que Estados Unidos siente que hay un declive geopolítico importante, creo que sus élites se sienten amenazadas, sienten que están perdiendo poder, prestigio, y creo que todo lo que explica, no solamente la campaña de sanciones, el bloqueo brutal, la censura contra medios de comunicación alternativos, la censura a periodistas a través de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, creo que expresa... Censura en redes. Totalmente. Hay una sensación muy grande de que se está perdiendo la hegemonía, de que Estados Unidos no va a convivir solo como gran potencia, sino que tiene que compartir el poder geopolítico con un montón de otros bloques de poder que también están, tienen autoridad sobre lo que se hace en sus zonas y que obviamente están pidiendo un reconocimiento distinto a la humillación a la que ha sido sometida durante las últimas décadas. ¿Cómo evalúan la posición de Venezuela hasta este momento? La posición de Venezuela ha sido muy pragmática con respecto, por ejemplo, al tema de Ucrania, de aliado leal con respecto a Rusia, y de Rusia mayor apoyo con respecto al problema militar, con respecto, o sea, de equipamiento, de asesoría, etcétera, con respecto al problema de la agresividad colombiana, por decir así, esperando que eso no sirva de pretexto para tratar de manipular la situación electoral allá. Venezuela no se ha pronunciado de una manera totalmente, digamos, una posición prudente, porque también la presión por la situación del mercado petrolero nos está favoreciendo. Y de hecho, sabemos que aparte de Chevron, hay otras corporaciones que están presionando ya muy efectivamente, con mucha fuerza, para abrir 800.000 barriles de adquisición de ¿Podría darse una flexibilización de las sanciones particularmente contra la industria petrolera venezolana? Yo creo que, es mi opinión muy personal, creo que con Arabia Saudí el tema de los problemas de mercado, los problemas de oferta estarían resueltos. O sea, creo que con una orden bien dada a los saudíes para que abran el chorro, más de lo que ya hay las restricciones con las cuotas de producción de la OPEP con Rusia, yo creo que el problema petrolero estaría resuelto. No es lo mismo el problema del gas, aquí el compañero es un experto en esa materia, pero yo creo que eso no tendría tanta complicación por ese lado. Con respecto a otra implicación que tendría este conflicto en Venezuela y particularmente en América Latina, creo que sería una extensión también lo dijo el representante del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, de los Estados Unidos, que obviamente estas sanciones a Rusia también buscan golpear a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Es decir, esa integración comercial que también se ha venido dando a partir del rublo, a partir de los sistemas tecnológicos de transacciones financieras con los rusos, obviamente también es un objetivo de esta gran guerra económica global que ha lanzado los Estados Unidos. Creo que, como dice el compañero, hay un elemento de estabilidad del mercado petrolero, pero yo creo que Venezuela es de los pocos países que está interpretando bien lo que está ocurriendo. Es decir, si tú ves las declaraciones de Argentina, más allá de que tienen obviamente el episodio Malvinas demasiado cerca como para apoyar un reconocimiento de dos repúblicas en el sureste de Ucrania, por ejemplo, las declaraciones que ha dado el presidente Boric de Chile, y si haces, digamos, una panorámica de las declaraciones que ha habido, se denota mucho desconocimiento de diplomacia, de historia, de los factores que están en Venezuela lo está haciendo bien. Venezuela creo que lo está haciendo muy bien. Creo que el presidente Maduro ha tenido una lectura correcta y precisa de haber sido más de una década canciller y de haber, digamos, visto en proceso performativo este crecimiento del mundo multipolar. Creo que le ha permitido tener una opinión correcta sobre lo que está ocurriendo. Es lamentable también lo que ocurrió en el resto de los países de Latinoamérica, donde parecen no comprender lo que está ocurriendo, y lo que sería igualmente peor, lanzando un mensaje
mainstream de no a la guerra, entre comillas, cuando no se han pronunciado ni por los bombardeos contra Yemen, ni por la guerra contra Libia, ni por la guerra contra Irak y Siria, que ha sido, digamos, eventos geopolíticos mucho más peligrosos de lo que está ocurriendo en Ucrania y que no han sufrido la condena general de otros países. Un dato muy sencillo. La impresión que además del caso del Exab, la suspensión de la Mesa de México, por decir, de negocios en México, tiene algo que ver con la percepción de que la situación política interna de Estados Unidos ha cambiado y que posiblemente Trump vaya a ser y vaya a haber un cambio hacia un pragmatismo también de parte de Estados Unidos. Okay. Y Putin va a jugar también un papel en eso. Entonces vamos a ver posiblemente una actitud de moderación y de equidistancia, pero en función de aprovechar cambios que se van a producir. Y de hecho la situación de Ucrania, toda esa cuestión, de alguna manera Putin lanza la iniciativa también en función de las midterms, en función de la situación interna de Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, excelente análisis situacional. Ojalá podamos reunirnos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y de la unión de Venezuela. Hasta pronto.